Cristo Jesús. Digamos que para entender qué es la voluntad del hombre, la voluntad es todo lo que, por ejemplo, cuando digo yo voy, o yo quiero, o yo deseo, todo eso nosotros lo expresamos con nuestra voluntad. Es nuestra voluntad la que finalmente decide lo que nosotros vamos a hacer, cómo vamos a actuar, cómo vamos a pensar. Eso es lo que hace nuestra voluntad. Entonces, para tocar, digamos, para entender un poquito mejor esto, vamos a ver el ejemplo que hemos tocado más que todo últimamente en las últimas reuniones, que es el ejemplo de la caída, cuando Adán y Eva pues cayeron en el Edén, ¿no? Entonces, acordémonos que Dios, ¿qué le dijo a Adán y a Eva? Les dijo: de todo árbol del huerto podéis comer, menos del árbol del bien y del mal, de ese no pueden comer. Entonces no es como que si ustedes quieren no coman, no, fue una ordenanza. Dios les dijo: de ese árbol ustedes no pueden comer. Y aún así, aparte de que era una orden directa de Dios, Adán y Eva comieron, ¿no? Entonces acá vemos, hermanos, que la voluntad los llevó a ellos a cometer eso, ¿no? La voluntad los llevó a ellos a querer comer de ese fruto. Y ya vimos por qué fue en la reunión pasada, porque la serpiente primero entró en la cabeza de Eva, le puso un deseo en ella, después le colocó una atracción hacia el fruto, hasta que finalmente pues ella cometió el pecado, ¿no? Entonces, digamos que lo que finalmente llevó a Eva a cometer el pecado fue su voluntad. Su voluntad dijo: sí quiero comer de ese fruto porque es agradable y es codicioso para alcanzar sabiduría. Entonces acá vemos, hermanos, que Dios lo ordenó. Dios les dijo: ustedes no pueden comer, pero aún así ellos comieron. Entonces acá podemos ver dos cosas. Uno, que aunque Dios lo ordenó, Él no los obligó. Ellos decidieron por su voluntad propia pecar. Dios les dijo: ustedes no pueden comer. Ahora ya ustedes tienen voluntad propia para poder decidir si comer o no comer. Y ellos finalmente comieron. Entonces eso es lo que nosotros llamamos, hermanos, libre voluntad o libre albedrío. ¿Qué es la libre voluntad o el libre albedrío? Que Dios a nosotros nos da unas instrucciones para seguir, pero nosotros tenemos el pleno control de nosotros mismos para decidir si hacerlo o no hacerlo. El libre albedrío es que Dios nos da la voluntad, nos da la capacidad para nosotros poder decidir si sí o si no. Él nunca nos impone nada, Él nunca nos obliga que yo voy en contra de mi voluntad y yo no me puedo detener, no. Dios no actúa así con nosotros. Nosotros tenemos la libre decisión de hacerlo o no hacerlo. Así como nosotros hoy esta mañana nos levantamos y tomamos la decisión de venir o no venir. Estamos acá porque tomamos la decisión de venir, pero nosotros perfectamente nos pudimos haber quedado en nuestras casas, y eso lo hacemos con nuestra voluntad. Entonces, hermanos, esos ejemplos que nosotros estamos viendo son antes de la caída. O sea, digamos, ese ejemplo que vimos específicamente es antes de la caída. Cuando el hombre cayó, allá viene Dios nuevamente con unas nuevas ordenanzas, con unas nuevas instrucciones para que nosotros sigamos. Y nosotros nuevamente decidimos si hacerlas o no hacerlas. Dios siempre nos va a dar todas las instrucciones que nosotros tenemos, todas las ordenanzas que nosotros tenemos en la Biblia, todo lo que nosotros vemos que tenemos que hacer, todo es para nuestro bien. Todo Dios lo pone, todo Dios lo dice para nuestro propio bien. Si nosotros lo desobedecemos, seguramente van a haber consecuencias, así como las hubo con Adán y Eva, ¿no? Ellos pecaron y los tuvieron que sacar del Edén, perdieron la vida eterna. Y bueno, ahora ellos tuvieron que trabajar con esfuerzo, iban a sudar, la mujer iba a parir sus hijos con dolor. Entonces hubo unas consecuencias, ¿no? Siempre va a haber unas consecuencias por desobedecer a Dios. Entonces ese ejemplo específico de Adán y Eva es antes de la caída. Pero después de la caída nosotros podemos ver varios ejemplos donde Dios colocó una instrucción. Dios puso una instrucción, Dios dijo: hagan esto, y el hombre desobedeció. Entonces vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento de eso. Primero vamos a Génesis 19 y vamos a ver el ejemplo de la mujer de Lot. Génesis 19, versículos 17, y nos saltamos al 26. Dice, bueno, aquí para ponernos un poquito en contexto, esto fue cuando Dios dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿no? Que Abraham pues era pariente de Lot y él le rogó al Señor que le dejara salvar a Lot y a su familia. Entonces Dios instruyó que ellos tenían que salir de Sodoma y Gomorra y no mirar atrás. Entonces vamos a ver en el versículo 17, y dicen: cuando los hubieron llevado fuera, dijeron:
escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Vámonos, saltémonos al 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Entonces acá vemos, hermanos, que Dios o sea, primero, ellos estaban ya destinados a perecer, ¿no? Porque ahí los que de pronto se acuerdan un poquito de la historia, Abraham y Lot se separaron, ¿no? Entonces Lot decidió irse para Sodoma y Gomorra, y Abraham, pues, él no tenía un lugar fijo, ¿no? Entonces, Lot decidió irse a una ciudad que sabía que estaba en pecado, donde había fornicación, donde había unos pecados terribles, que por eso fue que Dios decidió destruir esa ciudad, ¿no? Porque el pecado era terrible. Inclusive aquí, solamente como comentario, el Señor dijo que los tiempos de nosotros hoy día iban a ser peor que Sodoma y Gomorra, ¿no? Y vemos hoy día cómo está de terrible la situación, que yo no me siento para amar a una sola persona, amo a varias, que yo me considero una jirafa, entonces voy a amar a jirafos. Entonces la gente está súper loca. Y en realidad son tiempos peores que los de Sodoma y Gomorra. En los de Sodoma y Gomorra se veía homosexualismo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y todo mundo con todo mundo, ¿no? Pero hoy vemos que los tiempos son mucho peor, y no solamente en el ámbito sexual, sino en todo. Entonces ahí Dios ordenó a Lot y a su familia salir. Salgan de Sodoma y Gomorra, yo les voy a salvar la vida, pero no miren atrás, no sea que perezcan. Entonces, ¿qué pasó con la mujer de Lot? La mujer de Lot se nota que amaba mucho la vida que tenía en Sodoma y Gomorra, y le dolió pues que se destruyera Sodoma y Gomorra. Y claro, cuando ella miró atrás, ya desobedeció una vez la ordenanza del Señor. ¿Y qué pasó? Que se convirtió en estatua de sal. Por desobedecer al Señor ya tuvo una consecuencia, y se convirtió en estatua de sal. Y así, hermanos, vamos a ver solamente un par de ejemplos, pero hay muchos ejemplos a lo largo de la palabra, donde por causa de desobedecer la palabra, por causa de desobedecer las ordenanzas del Señor, nosotros tenemos unas consecuencias. Vamos a Números 20. A ver el ejemplo de Moisés. Números 20. Versículo 8. Entonces acá, otra vez para entrar en contexto, fue cuando ellos ya han salido de Egipto, y en un momento el pueblo se venía rebelando, rebelión tras rebelión. Entonces en este momento ellos se rebelaron porque el agua estaba escaseando, no había agua. Entonces Moisés y Josué fueron a orar al Señor y le dijeron: Señor, ¿qué vamos a hacer? Por favor, manda agua a este pueblo que se está rebelando. Entonces Dios le dio una ordenanza a Moisés. Entonces ahí en el 28. Toma la vara y reúne a la... leámoslo desde el 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reuniendo Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces acá ustedes que pueden ver cómo fue que Moisés desobedeció al Señor. No le dio la gloria al Señor. ¿Pero cómo? Desobedeció. Entonces acá lo que Jehová le dijo a Moisés: háblale a la peña. Y él lo que hizo fue que tomó la vara y la golpeó 2 veces. Entonces, por cosas tan simples, hermanos. Porque seguramente no sabemos qué pudo haber pensado Moisés en su momento. No, si yo le hablo solamente a la peña, de pronto no sale agua, entonces yo me aseguro y le pego. Entonces ahí Jehová le dijo: por cuanto no creíste en mi palabra. Porque el Señor le dijo: solamente hablándole a la peña van a salir aguas. Y él no creyó y golpeó la peña. Entonces ahí solamente por esa desobediencia de Moisés es que vemos que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces, lo que les digo, hermanos, el Señor siempre todas las ordenanzas del Señor siempre van a ser para nuestro bien. El Señor siempre, nunca nos va a enviar a algún lugar o nos va a ordenar a hacer algo y que nosotros suframos o que de pronto sean unas consecuencias eternas irreparables. No, seguramente de pronto podemos pasar por dolor, podemos tener angustia, pero va a ser momentáneo.
lo que viene después es mucho mejor, porque el Señor siempre va a querer nuestro bien para nosotros que somos hijos, ¿no? Vamos a ver un ejemplo más en Primera de Samuel, capítulo 15. Amén. 15:3 dicen. Bueno, acá vamos a hablar de Saúl, ¿no? Cuando Saúl tenía el reinado de Israel y cuando Saúl había sido puesto por Dios para gobernar a Israel. Entonces acá Jehová, Dios le mandó a Saúl una instrucción precisa, ¿no? Contra los hijos contra la ciudad de los amalecitas, contra Amalec. Dice entonces el Señor diciéndole a Samuel, para que le dijera a Saúl: ve pues y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños. Primera de Samuel 15:3, ¿sí? Otra vez. Ve pues y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Yo creo que podemos leerlo de corrido. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces acá, ¿cómo vemos que Saúl desobedeció al Señor? En eso, ¿cómo vemos que Saúl desobedeció la ordenanza del Señor? Le perdonó la vida al rey y apartó lo mejor de los ganados. Y la ordenanza de Jehová era que ellos tenían que matar a todos, ganado, personas, todos, a todos los tenían que destruir. Y acá, bueno, siguiendo, cuando seguimos leyendo, Saúl dice: no, pero es que yo perdoné solamente al rey y el pueblo me pidió que les salvara el ganado, pero entonces él era el rey, él era el que tenía que tomar la decisión, ¿no? Y aún así, por la decisión del pueblo y su consentimiento, por eso él desobedeció. Ellos tenían que destruir a todos y le perdonaron la vida al rey y a lo mejor del ganado. Entonces ahí desobedeció. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia de Saúl? Que Jehová lo desechó del reinado. Y ahí después es cuando elige a David. Y aquí tenemos, esos son algunos ejemplos, pero también de pronto acordémonos del ejemplo del hijo pródigo, que el hijo pródigo se fue, se apartó, se fue a gastarse el dinero de su papá, y después cuando se dio cuenta que estaba súper mal, volvió ante su papá, ¿no? También David, cuando David tomó a la mujer de Urías, ahí murió su hijo, y también el Señor le dijo que no se iba a apartar la espada de su casa. Entonces ellos iban a seguir teniendo muerte en la casa de David, todo por desobedecer al Señor. Entonces acordémonos, hermanos, el Señor siempre va a querer que nosotros sigamos el camino correcto. El Señor siempre nos va a colocar el camino correcto y nosotros decidimos si tomarlo o no. Ahí vamos a Deuteronomio 30, porque el Señor siempre va a querer, todo lo que el Señor nos dice, todo lo que el Señor nos coloca en nuestro camino es para nuestro bien. Ya nosotros decidimos si hacer el bien o hacer el mal. Deuteronomio 30, 19. Dice el Señor: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces el Señor siempre nos va a colocar el camino, el Señor siempre nos va a colocar el camino, nos va a mostrar el camino y siempre nos va a animar a que escojamos el camino del bien. El Señor quiere que nosotros todos seamos salvos, el Señor quiere que toda la humanidad se salve, pero pues lastimosamente muchos escuchan la palabra, muchos conocen de Jesús, muchos saben cuál es el camino correcto, pero aún a pesar de todo eso ellos prefieren irse por otro camino. ¿Por qué? Porque ellos no quieren dejar sus deseos del mundo, ellos no quieren dejar sus placeres del mundo, ellos no quieren vivir una vida como Dios la manda porque saben que va a ser una vida para ellos aburrida, una vida que no tiene sentido, una vida de locura. Pero entonces, lastimosamente,
las personas que digamos viven así no se dan cuenta que esta vida solamente es un paso. Esta vida solamente son, como lo hemos dicho muchas veces, ¿no? 80, 90 años para los que muchos viven, algunos 20, algunos 30, quién sabe, ¿no? Solamente el Señor es el que tiene la vida de nosotros en sus manos. Nosotros no sabemos si vamos a estar vivos hoy mañana o no. Entonces, lastimosamente, pues esas personas viven y viven su vida porque no quieren perder todo lo que ellos hayan como placer en esta vida, ¿no? Pero entonces Dios quiere que todos seamos salvos. Él nos coloca a nosotros el camino del bien y el camino del mal, y nosotros decidimos cuál tomar. El Señor no nos impone nada, el Señor simplemente nos muestra, ese es el camino del bien, yo le aconsejo que lo tome, pero si usted quiere coger el camino del mal, pues yo no puedo hacer nada porque yo no lo puedo obligar. Es el libre albedrío del Señor. El Señor nos creó, pero el Señor no nos obliga a que nosotros vivamos como robots, que nosotros vivamos como máquinas que simplemente siguen un patrón y ya. No, nosotros tenemos la perfecta voluntad para poder decidir qué hacer y qué no hacer, qué pensar y qué no pensar, cómo actuar y cómo no actuar. Entonces el Señor, por su infinita misericordia, Él nos creó, Él nos muestra qué es lo que está bien, y nosotros lastimosamente vemos que la mayoría de las personas deciden coger el camino del mal, ¿no? Y eso es muy triste. Ahí vamos a 1 de Timoteo 2, donde vamos a confirmar esto, que el Señor efectivamente quiere que todos nosotros nos salvemos. 1 de Timoteo 2, versículo 3. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, todos en algún momento, Romanos nos dice, ¿no?, que todos en algún momento vamos a escuchar la palabra de la verdad. Todos en algún momento no vamos a poder tener excusa cuando lleguemos al juicio de decir, ay, no, es que yo nunca escuché, es que a mí nunca me dijeron, es que yo no sabía. No, ahí en Romanos Pablo nos dice inclusive que la misma creación da testimonio, ¿no? Entonces, de pronto, no sé, los indios de por allá que son súper apartados y que nunca escucharon la palabra de Dios porque nadie nunca les fue a predicar, la misma creación da testimonio de Dios. La misma creación les muestra que hay un Dios todopoderoso que creó todas las cosas tan perfectas, que nos creó un organismo tan perfecto, que creó los animales tan perfectos, los animales que con cada especie, ¿no? Cosas tan impresionantes que nosotros no podemos explicar en nuestro limitado entendimiento. Como los científicos con tantos años que se dedican a estudiar y no han podido explicar muchas cosas de la creación, ¿no? Entonces, aún la misma creación nos da testimonio de que hay un Dios todopoderoso. La creación nos muestra que hay un Dios que seguramente está sobre todas las cosas y que nos puede salvar. Que en la vida no solamente se limita a esta tierra de que como nosotros venimos acá, vivimos un tiempo, morimos y ya, hasta ahí llegó. Entonces todo el mundo en algún momento va a escuchar, todo el mundo en algún momento va a saber acerca de Dios. Y ya si ellos no quisieron escuchar fue por su propia ceguera, ¿no? Ya como vimos en la reunión pasada, el enemigo, Satanás, colocó un velo en las personas de este mundo, ¿no?, para cegar el entendimiento de ellos y que aún viendo las cosas tan obvias, ellos no puedan entender. Y eso es porque tienen una razón de ser, porque el enemigo colocó una venda en todas las personas que aún viendo la verdad no quieren aceptarla y no quieren entender. Entonces, hermanos, la salvación no es algo que nosotros podamos alcanzar por nuestra propia voluntad. Claro que nosotros decidimos tomar esa salvación que está a nuestro alcance, pero no por nuestras obras. No porque hoy decido ser salvo y entonces voy a ayudar a los pobres. Hoy decido ser salvo y entonces voy a dar plata en la iglesia. Esas cosas no nos van a salvar, hermanos. Lo que nos va a salvar es creer en la obra del Señor Jesucristo. Por nuestra propia voluntad nosotros no podemos decir que voy a ser salvo. Si es que yo ayudo, Señor, yo ayudo a los pobres, yo daba plata en la iglesia, yo no decía mentiras, pero es que en ninguna parte de la palabra nos está diciendo que nosotros vamos a ser salvos por eso. El único motivo por el que nosotros somos salvos, la única razón, el único camino es la obra del Señor Jesucristo. No por obras para que nadie se gloríe, ¿no?, como nos dice Romanos. Entonces, la salvación no es por voluntad propia, es por voluntad de Dios, porque Dios fue el que envió a su Hijo. Dios fue el que mandó a su Hijo para que muriera por todos nuestros pecados. Entonces no es por voluntad humana. Vamos a Juan 1, Juan capítulo 1, versículo 2. Entonces, pero es que muchos de los que se llaman ser cristianos hoy día viven engañados.
porque creen que por obras, por ser buenos, por no decir mentiras, por no decir groserías, por ayudar a la gente, ellos van a ser salvos por eso. Y no estoy diciendo que eso sea malo, solamente que ese no es el camino para llegar a la salvación. El único camino es el Señor Jesucristo, y después, cuando nosotros hemos alcanzado la salvación, que tenemos fe, es cuando nos dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Si yo tengo fe y ya simplemente me quedé con mi fe, pues esa fe está muerta, porque ya las obras no son para salvación, pero sí vienen para después de la fe, ¿no? Para aumentar nuestra salvación. Entonces ahí en Juan 1, 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces acá vemos, hermanos, que la salvación no fue por voluntad de carne, no fue por voluntad de hombre, fue solamente por la voluntad de Dios. Solamente Dios en su perfecta voluntad dijo: vamos a salvar al hombre que por su misma iniquidad se perdió hace mucho tiempo, ¿no? Y la única forma de salvarnos era Él enviando a su propio Hijo a que muriera por nosotros. Entonces solamente fue por la voluntad de Dios que nosotros pudimos ser salvos, no por nuestra propia voluntad. Entonces, hermanos, ahora la forma correcta de nosotros usar nuestra voluntad es como lo hemos dicho últimamente, ¿no? Debemos someter nuestra alma. Entonces acordémonos, hermanos, ya vemos las partes del espíritu: intuición, conciencia y comunión. Ahora estamos en la última parte de las partes del hombre, que son voluntad, ¿no? Del alma, perdón, emociones, voluntad y mente, voluntad y emociones, gracias. Entonces estamos viendo la última parte, que es la voluntad. Entonces, como hemos visto en las últimas reuniones, hermanos, nosotros tenemos que someter nuestra alma al espíritu. Ya el Señor nos dice: no vivan por la alma, no vivan por los deseos de la carne, vivan por el espíritu. Entonces, así con cada una de las partes del alma nosotros tenemos que someterlas al espíritu. Igual con la voluntad. Nuestra voluntad, seguramente hoy quiero ir a una fiesta, pero esa es la voluntad de Dios. Yo tengo que someter esa voluntad de querer ir a una fiesta a la voluntad de Dios. Seguramente la voluntad de Dios no es que yo vaya a una fiesta a emborracharme, y seguramente a tener de pronto deseos fuera de un orden, ¿no? Entonces nosotros tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Nosotros ahora tenemos que vivir por el Espíritu, tenemos que pensar por el Espíritu, tenemos que actuar conforme al Espíritu. Entonces vamos ahí a Juan, ahí mismo en Juan, en primera de Juan. Capítulo 2. Versículo 17. Entonces acá vemos, hermanos, que para nuestros tiempos, ya vemos antes de la caída, Dios dio una orden, Dios dio una instrucción. Después de la caída, Dios sigue dando unas órdenes y sigue dando unas instrucciones. En nuestros tiempos, Dios sigue dando unas instrucciones y sigue dando unas órdenes. Entonces, digamos, para centrarnos acá en este tema que estamos viendo hoy, Dios quiere que nosotros sigamos su voluntad, Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. Entonces acordémonos, esto no es un si quiere o si no quiere, eso es una orden. Nosotros decidimos si hacerla o si no hacerla. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que hacer la voluntad de Dios y no hacer más nuestra propia voluntad. Ahí entonces en 1 Juan 2:17, bueno, y esto, las órdenes del Señor, como lo decíamos al principio, no es solamente porque el Señor quiera darnos una orden, o porque el Señor quiera que nosotros vivamos de cualquier forma, no, es porque todo eso que el Señor nos está mandando, todo eso que el Señor quiere que nosotros hagamos, es para nuestro propio bien. Todo eso que el Señor quiere que nosotros hagamos es porque va a traer un beneficio, va a traer bendición para nuestra vida. Entonces en 1 Juan 2:17 dice: y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces acá vemos, hermanos, que por hacer la voluntad de Dios acá, el Señor nos está mostrando que los que hacemos la voluntad de Dios, los que llegamos a la fe y hacemos la voluntad de Dios, vamos a vivir para siempre. Esta es la vida eterna. Y acá seguramente nos está mostrando el Señor, claro, acordémonos también la diferencia entre la Nueva Jerusalén y el reino de los cielos, ¿no? Acá nos van a estar mostrando los pasajes que vamos a estar leyendo, que es para vida eterna. Pero después vamos a ver un pasaje que también estos
estas ordenanzas de seguir la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios, no es solamente para vida eterna, sino que también es un requisito para entrar al reino de los cielos. Entonces ahí los que de pronto se acuerdan de la enseñanza del reino de los cielos, el reino de los cielos es diferente a la Nueva Jerusalén. Va a haber un reino de 1000 años y después de que se acabe el reino de 1000 años, ahí sí viene el juicio y la Nueva Jerusalén. Entonces los que no entran al reino de los cielos pues son los que no van a completar la carrera, los que no van a alcanzar el galardón y los que no van a poder pues digamos reinar con el Señor 1000 años. Entonces vamos ahora a Hechos 13. Versículo 22. Dice: Quitado este les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces acá vemos que por qué David era un hombre conforme al corazón del Señor. Porque fue un hombre que siguió toda la voluntad, y claro que David también en algún momento pecó, ¿no? Pero además de ese pecado, vemos que Dios aún lo seguía llamando que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque fue un hombre que siguió toda la voluntad de Dios. Fue un hombre que obedeció todo lo que el Señor le mandó, excepto pues el pecado que él cometió, ¿no? Vamos a Efesios 6:6. Digámoslo desde el 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Entonces acá la voluntad, en este contexto, la voluntad de Dios es que nosotros sirvamos a nuestros amos sin colocar ninguna objeción, ¿no? Y acá cuando él se refiere, en la segunda parte dice, de corazón haciendo la voluntad de Dios, ese de corazón es que nosotros hagamos la voluntad de Dios no con tristeza, no por la fuerza, sino porque nosotros en serio lo deseemos. Porque de qué sirve yo vivir toda una vida cristiana, pero entonces todo lo que yo hago para Cristo lo hago con tristeza, lo hago por la fuerza, lo hago sin querer. Entonces eso qué sentido tiene, ¿no? Vivir una vida a la fuerza, una vida en contra de lo que nosotros queremos. Y seguramente eso para una persona del mundo puede sonar lógico, pero para nosotros como cristianos que ahora no vivimos para el mundo sino que vivimos para Cristo, eso tiene sentido para nosotros, ¿no? Tiene sentido que ahora nosotros, que ya no pertenecemos al mundo, claro, vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo, ¿no? Nosotros tenemos una naturaleza celestial y no terrenal. Cuando nosotros nos vayamos de acá, nosotros ya nos vamos a quedar en esta tierra, nosotros nos vamos a ir para el paraíso. Entonces para nosotros como cristianos, hermanos, eso es lo que tiene que hacer sentido en nuestras vidas. Servir de corazón, no servir por la fuerza. Una persona que seguramente es uno que se llama cristiano, pero pues en realidad no ha llegado a la verdadera fe, seguramente va a hacer todas las cosas por la fuerza, ¿no? Hermano, ayúdenos a organizar las sillas, pero siempre yo la silla así. Entonces esto lo hace por la fuerza, porque no es algo que le nazca de su corazón. Él no está sirviendo a Dios, él está sirviendo simplemente a los hombres, porque los hombres se lo ordenan, porque los hombres se lo piden, porque él quiere agradar a las personas, pero no lo está haciendo para Dios. Y ahora para ver eso que ahorita estábamos diciendo, hermanos, que todo esto de la voluntad de Dios no es solamente para la vida eterna, sino también un requisito para entrar al reino de los cielos. Acordémonos también cuando veíamos acerca de la santificación, que todos los que no nos santifiquemos completamente tampoco vamos a poder entrar al reino de los cielos. Y esto va muy de la mano, ¿no? La santificación y vivir bajo la voluntad del Señor, ¿no? Si yo vivo bajo la voluntad del Señor, seguramente me estoy santificando. Si yo no vivo bajo la voluntad del Señor, seguramente estoy viviendo todavía bajo mi propio yo y no me estoy santificando. Entonces, por eso es que todas las cosas del hombre y del Señor están tan relacionadas, tan íntimamente relacionadas, todas van tan de la mano. Vamos a la primera de Pedro, hermanos, capítulo 4. Bueno, perdón, este no es el pasaje, pero igual es acerca de la voluntad del Señor. Entonces, bueno, ya sabemos, como lo hemos visto en reuniones pasadas, nosotros ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. O bueno, deberíamos vivir según el Espíritu y no según la carne. Eso es lo que nos dice Pedro acá. Primera de Pedro 4:2.
para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces eso es lo que nos está diciendo, eso es lo que nos dicen, lo que nos vienen diciendo, lo que venimos estudiando ya hace un par de reuniones, ¿no? Desde que empezamos las partes del Espíritu, venimos diciendo esto. Entonces nosotros ahora no vivimos según nuestra carne. Yo no hago todo lo que yo quiera. Yo antes quería hacer algo y lo hacía. ¿Por qué? Porque no tenía algo que me frenara. Para mí todo lo que yo hacía estaba bien. Si yo me quería ir a una fiesta, si yo me quería emborrachar, si yo quería fornicar, si yo quería hacer cualquier cosa, yo lo hacía porque no tenía ningún freno. Ahora que yo llegué a los pies de Cristo, ya que me dice, eso que usted está haciendo está mal. No haga eso porque eso está mal. Usted ya no vive conforme a los deseos de su carne. Usted ahora vive conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que usted haga todas esas cosas. Usted tiene que pesar todas estas cosas. Usted tiene que decir, lo que estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo en mi carne o lo estoy haciendo en el Espíritu? Y ahí entonces acordémonos de la parte de la intuición y de la conciencia, ¿no? El Espíritu mismo es el que da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios es el que habla a nuestro espíritu para saber cómo tenemos que conducirnos, para saber cómo tenemos que actuar, para saber cómo tenemos que pensar. Entonces antes yo vivía según la carne, ahora vivo conforme al Espíritu. Eso es lo que nos está diciendo Pedro acá. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. El tiempo que resta pues seguramente es la vida que nos queda acá en esta tierra. Para no vivirla conforme a la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces acá nos muestra esa diferencia, ¿no? Que seguramente la voluntad de Dios es diferente a las concupiscencias del hombre. Porque muchas veces también muchas personas pueden decir, ay, pero es que ¿qué tiene de malo ir a hacer esto? ¿Qué tiene de malo acostarme con una, acostarme con otra? ¿Qué tiene de malo tomar aquí, tomar allá? ¿Qué tiene de malo hacer esto? Y pues entonces acá Pedro nos está diciendo, las concupiscencias de los hombres no es lo mismo que la voluntad del Señor. Yo no puedo vivir el tiempo que me resta en esta carne conforme a la voluntad del hombre, conforme a mi propia voluntad, que seguramente es contra la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, ahora sí para ver esto de la voluntad de Dios conforme, para entrar al reino de los cielos, ahora sí vamos a ver solamente dos pasajes, uno en Hebreos 10:36. Dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Acá simplemente nos sale una promesa, ¿no? Vamos a ver otro pasaje para saber cuál es esa promesa. Mateo 7:21. Entonces, hermanos, acordémonos que seguir la voluntad de Dios no es algo perdido. Seguir la voluntad de Dios es algo que va a traer bendición para nosotros. O sea, Dios lo pone como una orden, pero es algo que no va a ser en vano, no va a ser algo que va a ser perdido. Como lo que muchas veces perdemos tiempo, ¿no? Y eso nos pesa después, uy, yo cuánto tiempo perdí en tal cosa, uy, yo cuánto tiempo perdí haciendo tal cosa. Todo esto que hagamos para el Señor no va a ser tiempo perdido. Mateo 7:21. Hablando del Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, hacer la voluntad del Señor es someter nuestra voluntad a lo que el Señor nos ordena que hagamos. Hacer la voluntad de Dios es someter nuestra alma al Espíritu. Es no vivir conforme a nuestros propios deseos, a nuestro propio pensamiento, a nuestra propia manera de vivir, sino vivir conforme a cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Eso es hacer la voluntad de Dios. Entender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestras vidas y cumplirlo. No es solamente entenderlo y ya. Dios quiere que yo me aleje de esto. Así Dios quiere que yo me aleje de esto, pero yo pues igual sigo en esto. Ahí no estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, digamos que ya vimos un poquito algunos ejemplos. Ahora pues vamos a entrar más en detalle de qué es la voluntad de Dios y cómo cumplirla, ¿no? Hay un hermano, de pronto algunos lo habrán escuchado, da la siguiente definición. El hermano Charles Stanley dice que la voluntad de Dios es lo que Dios aprueba y determina llevar a cabo. Es lo que concierne a lo que Dios decide qué hacer y qué no hacer. Entonces eso es la voluntad de Dios, lo que Dios decide qué hacer y qué no hacer, lo que Dios aprueba y determina. Entonces son dos cosas, ¿no? Lo que Dios dice, si haga esto, no haga esto, yo apruebo esto, yo no apruebo esto. Esa es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios para cada uno de nosotros va a ser diferente en cuanto a nuestra propia manera de vivir, ¿no? Porque no todos nosotros vivimos igual, no todos nosotros vamos a tener la misma vida, no todos acá son contadores como yo. Entonces cada uno de nosotros
tiene un propósito diferente, un propósito que solamente Dios tiene guardado para cada uno de nosotros. Y ese propósito Dios nos lo va a revelar a cada uno. Y cada uno de nosotros tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, ahora nosotros, cada uno de nosotros, examinémonos y nosotros, cómo nosotros estamos viviendo cada uno de nuestros días. Si nosotros estamos viviendo bajo nuestra propia voluntad o nosotros estamos colocando nuestra voluntad en sumisión al Señor. Cada día nosotros nos levantamos y simplemente vamos, seguimos una rutina diaria, o yo me levanto por la mañana y le digo: Señor, ¿tú qué quieres que yo haga hoy? Señor, ¿cómo quieres que actúe el día de hoy? Señor, ¿cómo quieres que yo viva el día de hoy? Señor, ¿tú quieres que yo trabaje acá? Señor, ¿tú quieres que yo estudie acá? ¿Tú quieres que yo estudie esto? ¿Tú quieres que yo haga esto? Señor, ¿tú quieres que yo me junte con esta persona? Señor, ¿tú no quieres? Entonces nosotros, ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas, hermanos? Nosotros estamos viviendo nuestras vidas conforme a nuestros propios deseos, conforme a nuestra propia voluntad, o nosotros en realidad estamos viviendo una vida para el Señor. ¿Dónde quieres que estudien mis hijos, Señor? ¿Por dónde quieres que yo me bañe, Señor? Hace poco veíamos en la escuela, los que están de pronto en la escuela, veíamos un ejemplo, ¿no? Que el hermano George Muller, aún así, él estaba hablando con otra persona, ¿no? Y le decía que si cuando a alguien cuando hablaba con esa persona, le decía: cuando usted se le daña su pluma, ¿usted le pide al Señor que se la arregle? Entonces hay cosas tan sencillas, hermanos, que nosotros decimos: no, pero o sea, ¿para qué voy a dar un paso? Tampoco es que, Señor, ¿quieres que este paso? ¿Quieres que el otro paso? Tampoco. Pero sí, digamos, que el Señor nos guíe en todas las cosas, ¿no? El hermano decía: a mí, aún si se me daña mi pluma, yo le pido al Señor que me la arregle. Y me va a funcionar aún mucho mejor. Entonces, con cosas tan simples, hermanos, que nosotros a veces de pronto decimos: no, pero qué bobada, yo estoy acostumbrado en este trabajo, ¿cómo le voy a decir al Señor si quiere que yo trabaje acá, si ya llevo 5 años trabajando acá? El Señor en cualquier momento nos puede cambiar el destino, nos puede cambiar la ruta, nos puede cambiar el camino, nos puede cambiar el curso. Entonces, yo no, por el hecho que yo siempre, es que yo siempre hice esto así, no quiere decir que el Señor quiere que de pronto nosotros sigamos haciendo las cosas así. Nosotros deberíamos cada día, hermanos, examinarnos, cada día colocar todas las decisiones importantes, y no solamente las importantes, sino cada decisión en la voluntad del Señor, que sea el Señor diciéndonos: si haga eso, no haga eso. Nosotros estamos buscando al Señor para todo lo que nosotros hacemos, o solamente estamos buscando al Señor cuando algo se sale de nuestro control. Nosotros sentimos que tenemos todo bajo control, ¿no? Pero cuando algo se sale de nuestro control, que de pronto es algo que nosotros no tenemos contemplado y nos angustiamos, ahí sí buscamos a Dios. Ya cuando llegamos hasta el punto límite, ¿no? Cuando ya hacemos tantas malas acciones, cuando ya tomamos tan malas decisiones, que llegamos a un punto en el que estamos a punto de estrellarnos, y ahí sí Dios, ¿no? Pero nosotros, antes de llegar a ese punto límite, nosotros tendríamos que haber colocado todas las cosas, todas las decisiones, todos los pasos en presencia del Señor. Que sea el Señor diciéndonos: si haga, no haga, vaya, no vaya, coma, no coma. En serio que a veces de pronto puede sonar un poquito exagerado, pero es que con todas las pequeñas cosas, hermanos, nosotros tenemos que colocarlo delante del Señor y que sea el Señor dirigiéndonos. Pero es que dice que no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es todo, hermano. No solamente algunas cosas, es todas las cosas. Entonces, hermanos, ahí para poder entender un poquito lo que estábamos diciendo ahorita, nosotros seguramente van a haber momentos, hermanos, en los que nosotros quizá veamos como una locura, nosotros quizá veamos como una cosa loca, sentir que el Señor nos está llevando por un camino y que nosotros veamos ese camino como: no, Señor, pero tú, ¿cómo quieres que yo haga esto? Y ahí vuelvo a traer un ejemplo que yo traje hace un tiempo. Yo, cuando andaba en Transmilenio mucho, yo muchas veces sentía que yo tenía que hablar ahí delante de las personas, y nunca lo hice porque yo dije: uy, no, yo no soy así, yo cómo voy a hablar delante de las personas, delante de todo un Transmilenio, qué pena si no soy yo. Pero entonces el Señor muchas veces nos lleva por caminos que nosotros inclusive van en contra de lo que, por eso es que tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad del Señor, porque mi voluntad es no hablar a nadie, pero el Señor quiere que yo hable. Entonces, es esa inquietación que nosotros sentimos a veces en nuestro espíritu. Nosotros sentimos una cosa rara dentro de nosotros que nos dice: uy, yo como que debería hacer esto, pero es que no, es una locura, yo cómo voy a hacer esto, y no lo hacemos. Ese era el Señor diciéndonos que teníamos que hacer algo. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta, hermanos, que siempre que el Señor nos diga, o siempre que nosotros sintamos que debemos hacer algo, por más lo que sea: Señor, pero yo cómo voy a dejar este trabajo, cómo voy a pagar las deudas de mi casa. Si el Señor lo está diciendo, es porque nosotros tenemos que hacerlo. Y claro que es un punto muy alto de fe, donde nosotros tenemos que renunciar a muchas cosas que para el mundo va a ser locura,
quedarme sin trabajo, quedarme sin amigos, salirme de la universidad. El hermano Camilo Medina estaba en 9º semestre, no me acuerdo de qué carrera, y el Señor le dijo: usted tiene que salirse, y se salió. Porque es lo que nosotros tenemos que hacer. Para el mundo fue locura, pero usted a un semestre de terminar, ¿y cómo se va a salir de la carrera? El Señor me dijo que tenía que salir. Nosotros tenemos que aún ir en contra de esas cosas que nos parecen locas, cuando tenemos certeza del Señor, ¿no? Porque muchas veces también, no, es que el Señor me dijo que me tirara de estas rascaciones. Son cosas locas. Entonces tenemos que tener certeza de lo que el Señor nos está diciendo. Seguramente eso que el hermano Camilo Medina tomó como una decisión no fue algo que, es que yo creo que el Señor me dijo que me saliera. No, él seguramente tuvo certeza en su corazón de que el Señor se lo había dicho. Ahorita más adelante vamos a ver cómo podemos tener certeza de las cosas que el Señor nos dice. Vamos a ir primero a Romanos 12. Versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre, por más loco que parezca. La voluntad de Dios siempre, por más dolor que pueda que nosotros pensemos que nos va a traer. La voluntad de Dios, por más en contra de lo que nosotros queremos hacer, siempre va a ser agradable y perfecta. Y nosotros vamos a tener que entender cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Pero la voluntad de Dios, hermano, solamente para lo que lo tengamos presente. Seguramente esto, inclusive para todos los que estamos acá, yo creo que para todos es difícil de pronto que el Señor nos diga hoy: sálgase de ese trabajo. No, será muy difícil para nosotros, y seguramente muchos de nosotros no lo haríamos conforme al Señor quiere que nosotros lo hagamos. Pero tenemos que llegar a ese punto, hermanos, ¿no? Por eso era que decíamos la vez pasada que es un proceso de gloria en gloria, ¿no? Es una transformación de gloria en gloria, hasta que nosotros seamos tan llenos del Espíritu, tan santificados, que en realidad podamos tomar las decisiones sin ponerla en duda, sin ponerla en tela de juicio. El Señor lo dice, yo lo hago porque el Señor lo dice. Y nosotros muchas veces por esa falta de confianza, por esa falta de pronto de obedecer al Señor, es que muchas veces de pronto no crecemos espiritualmente, porque viene la prueba y nosotros la rechazamos. Viene la prueba y nosotros de una vez queremos volver a nuestro estado de confort. Entonces, cuando el Señor trabaja en nuestras vidas es porque el Señor tiene un propósito. Y el Señor seguramente, así como Job, ¿no? Job perdió sus hijos, perdió sus riquezas, perdió todo, y después el Señor se lo duplicó. El Señor le dio mucho más abundantemente de lo que él tenía. ¿Por qué? Porque Job prevaleció, digamos, contra esa prueba. Él entendió que el Señor estaba trabajando una prueba en él y aceptó esa prueba del Señor. Y el Señor le devolvió todo, aún mucho más. Entonces el Señor siempre, hermanos, siempre que el Señor nos lleve por ese camino, siempre aceptemos esa prueba, hermanos. Porque acá, como nos dice Pablo en Romanos, la voluntad del Señor siempre es agradable y perfecta. Entonces nosotros nunca tendremos que poner en tela de juicio una decisión del Señor para nuestras vidas. Nosotros siempre tenemos que estar seguros y firmes en lo que el Señor nos manda hacer. Veamos un ejemplo del Señor Jesucristo mismo con esto. Vamos a Lucas 22, cuando el Señor oraba en Getsemaní. Lucas 22, 42. Entonces acá sabemos que el Señor Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios, ¿no? El Señor Jesucristo, aunque era Dios, Él también sentía angustia como nosotros muchas veces sentimos. Y claro que el Señor Jesucristo estaba angustiado por lo que le iba a tocar pasar. Él sabía que iba a tener que ser muerto, y tenía que ser castigado, y tenía que ser maltratado, y tenía que ser, como diría la hermanita Esperanza hoy, ¿no? Él fue tan castigado y tan maltratado que ni siquiera ya se reconocía que era una persona. Lo que nosotros vemos en las películas, por ejemplo en La Pasión de Cristo, claro que es algo que nosotros vemos y es súper fuerte, ¿no? Pero lo que le hicieron al Señor fue mucho peor, porque dice que ya no se reconocía, era una forma, era carne así sin forma. Entonces lo que le hicieron al Señor fue mucho peor, y por eso es que el Señor estaba tan angustiado el día antes de que fuera entregado, ¿no? Lucas 22, 42 dice, el Señor orando, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces claro que el Señor Jesucristo estaba angustiado, y él le dijo al Señor: Señor, si de pronto existe otro camino, si de pronto existe otra forma para salvar la humanidad, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces el Señor Jesucristo sabía que, y bueno, sabemos que el Señor Jesucristo, de pronto acá no lo muestra, pero seguramente el Padre le respondió al Señor Jesucristo, le dijo: no hay otro camino, dijo, solamente este camino es el único camino
con el que podemos salvar a la humanidad. Entonces el Señor Jesucristo es cuando dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces cuando el Señor Jesucristo, aún queriendo pasar ese pedazo, ¿no? Que fuera martirizado, que fuera muerto, Él dijo que se haga tu voluntad y no la mía, porque eso es lo que necesitamos hacer para que se pueda salvar esta humanidad. Entonces el mismo Señor Jesucristo es el que nos muestra cómo debemos hacer, ¿no? Muchas veces nosotros vamos a querer no pasar por sufrimiento, muchas veces nosotros no vamos a querer pasar por tristezas, por angustia, pero lo que tenemos que decir es como dijo el Señor Jesucristo: que no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Y lastimosamente, hermanos, muchos de nosotros pues vivimos la vida totalmente contrario a eso, ¿no? Nosotros vivimos la vida, como le decíamos ahorita, creemos que tenemos todo bajo control, entonces pues vivimos la vida día a día con nuestras propias decisiones, con nuestras propias acciones, sin consultarle nada al Señor, solamente cuando algo se sale de control. Entonces nosotros siempre, hermanos, cada día, cada momento, nosotros tenemos que estar pidiendo la guía del Señor. Un momento, hermanos, que creo que dejó de grabar. Sí, dejó de grabar. Bueno, hermanos, entonces nosotros tendríamos que estar constantemente, todo momento, pidiendo al Señor guía, pidiendo al Señor que nos muestre cuál es el camino, pidiendo al Señor que nos lleve por el camino que Él quiere y no por el que nosotros queremos. Entonces Dios, hermanos, como lo veníamos diciendo, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Entonces ya vimos ejemplos en el Antiguo Testamento, antes de la caída, después de la caída, ejemplos para nosotros hoy día. Pero entonces nosotros, ¿cómo hacemos para saber cuál es la voluntad de Dios? De pronto es la pregunta que nos hace falta contestar, ¿no? ¿Yo cómo hago para saber cuál es la voluntad que Dios tiene para mí, para mi vida? Entonces solamente hay dos caminos, hermanos. Uno, ya lo acabamos de ver y lo podemos ver en otro ejemplo también, el Señor Jesucristo orando al Padre, ¿no? Nosotros también tenemos que orar, hermanos. El primer lugar, el primer camino que nosotros tenemos que recurrir para poder encontrar la voluntad del Señor es la oración. La oración siempre va a ser el primer lugar para saber qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, para saber cómo nosotros tenemos que actuar, para saber cómo nosotros tenemos que caminar, para saber nosotros cómo tenemos que vivir el día a día. Entonces nuestro primer lugar siempre va a ser la oración. Ya vimos el ejemplo del Señor Jesucristo, pero ahora vamos a ver el Señor Jesucristo también enseñándole a sus apóstoles a orar. Vamos a ver cómo el Señor les enseñó a orar por medio del Padre Nuestro. Vamos a Mateo 6:9. Entonces acá vemos cómo el Señor Jesucristo les enseñará a los discípulos, ¿no? Y solamente recordando que no es que el Señor Jesucristo les estuviera diciendo, siempre que ustedes vayan a orar tienen que repetir esto. No, el Señor Jesucristo les dijo, ustedes tienen que orar así. Es como estableciendo como un orden, como unos parámetros de cómo ellos tenían que orar. No que siempre tuvieran que decir lo mismo, ¿no? Porque eso es lo que vemos hoy día, ¿no? Que la gente repite y repite y repite y eso pues simplemente son palabrerías de que siempre repiten lo mismo, pero no es una oración que esté dirigida al Señor. Entonces el Señor les dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿cómo podemos decir? No, pero es que es una oración para todo el mundo, es una oración personal, hermanos. Si lo seguimos viendo ahí, en el 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es una oración que el Señor les estaba haciendo hacer en forma personal, no para todo el mundo. O sea, no que yo esté orando por todo el mundo, no, es una oración personal. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que el Señor Jesucristo nos muestre cuál es su voluntad acá en la tierra para con nosotros. Entonces el primer camino siempre, hermanos, para poder conocer cuál es la voluntad de Dios en nosotros, con nosotros, es por medio de la oración. Siempre por medio de la oración. Y seguramente, digamos, tomando el ejemplo ahorita del hermano Camilo Medina, seguramente él tuvo confirmación del Señor de que en realidad él estaba diciendo que se tenía que retirar de estudiar para dedicarse a la obra, ¿no? A la obra que el Señor le había llamado a hacer, que no era estudiar la carrera que él estaba estudiando, sino era vivir por el Evangelio, enseñar a los hermanos, ganar más almas para el Señor. Esa era la verdadera voluntad que el Señor le ha puesto al hermano.
Inclusive recordamos de pronto un ejemplo que tocábamos en la reunión de varones hace un par de viernes, y era que nosotros con mi esposa vimos un video que, que bueno, ahí decía que nosotros no vamos a ser juzgados por lo que hicimos, sino por lo que no hicimos. Entonces ahí mostraban un video, la verdad, bastante didáctico, que nosotros llegaban varias personas ante Dios, ¿no? Entonces el Señor les empezaba a decir, ¿dónde están mis 100.000 almas? No, Señor, ¿cómo así que 100.000 almas? Yo soy un panadero. ¿Dónde están mis 100.000 almas? No, es que yo soy un panadero. Su voluntad no era que fuera un panadero. Usted tenía que ser, no sé, conductor, y siendo conductor usted iba a ganar 100.000 almas para mí. ¿Dónde están mis 100.000 almas? Entonces eso es lo que, digamos, y varios ejemplos así. No, Señor, que es que yo era predicador, pero es que yo no lo tenía usted para ser predicador, yo lo tenía usted para ser evangelista. ¿Dónde están mis 300.000? No, tengo 100.000, mis 300.000. Entonces el Señor no nos va a juzgar a nosotros por lo que hicimos. Claro que también nos va a juzgar por lo que hicimos, pero más por lo que nosotros dejamos de hacer. Entonces la confirmación del Señor siempre la tenemos que tener por medio de la oración. Siempre tenemos que estar seguros de que lo que estamos haciendo es lo que el Señor nos tiene en esta vida para hacer. No sea que lleguemos allá al juicio y no, es que yo pensé, pues pensó mal, porque lo que yo tenía usted para hacer era esto. Entonces, hermanos, acordémonos que nuestros pensamientos, nuestra voluntad, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios solamente nos va a ser revelada por medio del Espíritu, por medio de oración. Entonces, siempre para tener certeza de eso, hermanos, y que de pronto no suframos consecuencias de todo esto en el juicio, estemos seguros, hermanos. Vayamos a la oración, recurramos a la oración, para que sea Dios hablándonos y mostrándonos a nosotros mismos, y que nosotros podamos tener certeza de decir, yo estoy sirviendo en esto y es lo que el Señor me puso a hacer. Yo estoy estudiando esto y es lo que el Señor quiso que yo estudiara. Yo estoy viviendo acá y yo tengo certeza que el Señor quiere que yo viva acá. Con todas las cosas de nuestra vida, hermanos. Con todo nosotros tenemos que tener certeza de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para Dios y no para nosotros. Lo estamos haciendo porque Dios lo quiere y no porque nosotros lo queremos. Y bueno, hermanos, eso básicamente sería el compartir de hoy. Solamente una cosa más, hermanos. La oración tiene que venir acompañada de la lectura de la palabra. Yo no puedo ser espiritual y súper místico y simplemente dedicarme a la oración, porque nosotros también tenemos que tener abundancia de la palabra en nuestras vidas. Tenemos que entender toda la palabra. Y ya hemos visto, hermanos, que por más que nosotros no hemos estudiado, por más que nosotros seamos tontos, por más que nosotros seamos ignorantes, el Señor siempre nos va a revelar la palabra. Por más que nosotros no tengamos estudio, por más que nosotros no sepamos leer, el Señor siempre nos va a enseñar la palabra. Porque la palabra está para todos. Y no solamente para los que estudiaron teología, para los que estudiaron 10 carreras, para los que hicieron un diplomado, un doctorado, no. Aún para Pedro era analfabeta. Pedro, él decía que él simplemente era un pescador, él nunca estudió nada. Y el Señor cuánto lo usó, ¿no? ¿Cuántos hombres del Señor, de pronto algunos hayan escuchado acerca de Moody? Moody también era un hombre que no tenía estudios. ¿Y cuántas personas ganó para el Señor? Era un hombre sin estudios y aún así sin estudios el Señor lo usó grandemente. ¿Cuántos? 600.000. Dicen que 600.000 aproximadamente. Entonces, ¿cuántos nosotros hemos ganado, hermanos? ¿Cuántas personas nosotros hemos ganado para el Señor? Y Moody no tenía estudios. Moody era una persona iletrada. ¿Y cuántas personas ganó para el Señor? ¿Por qué? Porque Él se dejó usar para el Señor. Entonces, hermanos, la oración y la lectura de la palabra es lo que nosotros nos van a llevar finalmente a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y hoy, hermanos, entonces con el favor del Señor estamos cerrando este estudio de las partes del alma. Nos quedaría solamente pendiente el cuerpo. Y bueno, hermanos, que sea el Señor pues ayudándonos, que sea el Señor en serio que si el Señor ha hablado a nosotros hoy por medio de la palabra, que nosotros escuchemos la palabra del Señor hoy, hermanos. Acordémonos que la palabra dice que si escuchamos hoy la palabra, no endurezcamos nuestros corazones. Que nosotros somos como neblina, ¿no? Que hoy estamos y mañana desaparecemos. Nosotros no sabemos cuándo vayamos a estar, cuánto tiempo vayamos a estar en esta tierra, hermanos. Entonces, en serio, si hemos escuchado la palabra de Dios hoy, arrepintámonos, hermanos, volvamos a la palabra, volvamos a los pies de Cristo. No sea que el día de mañana, lastimosamente, pueda que ya no estemos y nos encontremos frente al juicio sin ya nada que hacer, ¿no? Sin ya no tener ninguna oportunidad para salvarnos.
Nuestra oportunidad es en esta tierra. Nuestra oportunidad es ahora. Cuando nosotros muramos ya no tenemos nada que hacer, hermanos. Entonces, 1, para salvación, y 2, para galardón, ¿no? Que no seamos hallados con faltas el día del reino, ¿no? Ay, Señor, que yo quiero entrar también a reinar contigo. Lo siento, pero usted no puede entrar a reinar conmigo porque usted no lo santificó. Usted no vivió su vida conforme a mi voluntad. Entonces, hermanos, esto no es de... esto en serio no es de juego, esto no es algo que nosotros de pronto querramos pasar así por encimita, porque esto es algo muy serio, ¿no? Es la vida eterna. ¿Dónde queremos pasar nuestra vida eterna? ¿En el paraíso, gozando, o en el infierno, siendo torturados eternamente? No es que, ay, no, si es que yo me muero y me voy para el infierno, pero solamente un tiempito y después para el infierno. Es por siempre, hermanos. Si a veces 5 años, 10 años, 20 años, 27 años que tengo yo, me parece un montón de tiempo. Ahora, ¿cuánto es eternamente, hermanos? Eternamente, todo el tiempo, sin fin. Vivir día tras día, tras día, tras día, sin que nunca se acabe ese tiempo. Así vamos a estar en el infierno, hermanos. Entonces vamos a orar, hermanos, para pasar al tiempo de la mutualidad. Bendito Dios, Padre, te damos gracias, Señor, infinitas gracias te damos, Padre, por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido compartir aquí con los hermanos, Señor. Pedimos, por favor, Padre Santo, que esta palabra que escuchamos hoy, Señor, en realidad pueda tocar nuestro corazón, Señor, pueda cambiar nuestras vidas, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a poder ver la realidad de tu palabra, Señor, a poder ver la realidad y la seriedad de estos asuntos, Padre Santo, para que no vivamos más conforme a nosotros queremos, Señor, sino conforme a tú quieres que nosotros vivamos, Señor. Sabemos que estas cosas para el mundo son locuras, Señor, sabemos que estas cosas para el mundo son radicalismo, Señor, para el mundo esto es algo que no tiene sentido, Señor, pero nosotros que te hemos conocido, Padre Santo, conocemos cuántas bendiciones, Señor, y cuánta beneficencia para nosotros va a tener estas cosas en nuestra vida, Padre Santo. Pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a entender, Señor, que en la intimidad, Señor, de nuestras habitaciones, Señor, tú hables con nosotros, Padre Santo, y nos ayudes, Señor, a ver todo esto, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra hoy, Señor, a no esperar hasta mañana, Señor, y a retrasar las cosas, Padre Santo, que tú quieres que nosotros hagamos hoy, Padre. Ayúdanos, Señor, a que este estudio que estamos encerrando el día de hoy, Señor, pueda generar, Señor, transformación en nuestra vida, Señor, que podamos recordar estas palabras, que podamos recordar esta enseñanza que tú nos has dado, Señor, porque sabemos que para todos, Señor, en algún punto, Señor, nos hemos sentido redargüidos, Señor, por ti. Ayúdanos, Señor, Padre Santo, a poder recordar todas estas cosas que tú nos has tocado, Señor, en nuestros corazones, Padre Santo, y ir así como tú dices, de gloria en gloria, Señor, transformándonos, Señor, por medio de la renovación de nuestra mente, Señor. Damos gracias, Padre, y pedimos que seas tú dirigiendo el restante del día, Señor, y este próximo tiempo de mutualidad que vamos a tener, Padre bendito. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.